Hola a todos y a todas asistentes del Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. Gracias por acudir a estas ponencias virtuales y aprovecho el inicio de esta ponencia para agradecer y mostrar mi enhorabuena a la organización de este congreso por su tercera edición. A continuación voy a presentar mi ponencia titulada Dime con quién andas y te diré cuán creativo eres. Relaciones entre la personalidad creativa y el rendimiento académico. Soy Andrea Navarro Galiana, investigadora independiente, y este trabajo lo he realizado junto al doctor Pablo Vizcaíno Alcantud de la Universidad de Alicante. El punto de partida de este trabajo es la creatividad. La creatividad como un factor determinante en asignaturas del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Sin embargo, hasta ahora, no se había contemplado la personalidad creativa del alumnado en la evaluación de su rendimiento en materias de creatividad. Por lo que este trabajo tiene como objetivo principal explorar los perfiles creativos del alumnado de segundo curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante y analizar si la personalidad creativa de los mismos es determinante en cuanto a su calificación en la asignatura Fundamentos de la Creatividad. A continuación, les mostraré el estado de la cuestión en el que se basa esta investigación. Esta investigación se centra como eje principal en la creatividad como una disciplina que la encontramos dentro del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Las asignaturas cuyo eje principal es la creatividad se engloban en un módulo llamado Módulo de Creatividad en Comunicación Publicitaria y de las Relaciones Públicas. Dentro de este módulo podemos encontrar la asignatura Fundamentos de la Creatividad, una asignatura que se cursa en el segundo curso del grado de forma obligatoria. Lo que hicimos fue conectarlo con un test de personalidad creativa que ofrece la empresa Adobe y que se ofrece de manera gratuita y online. Tras conocer las personalidades creativas de los alumnos y alumnas, nos interesaba conocer si habían elementos relacionados entre sí en cuanto a su rendimiento académico, hasta el punto de ver si los perfiles creativos afectaban tanto a las calificaciones de dupla como a las calificaciones de grupo y saber a la hora de obtener las mejores o las peores notas. Adobe realizó una prueba llamada Tipos de personalidades creativas. Esta prueba tiene como objetivo identificar la personalidad básica creativa de forma que pueda ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro proceso creativo. Estas son las 8 personalidades que presenta Adobe. Primero tenemos el artista, viendo belleza, creando belleza. Este perfil habita entre su mundo interior y su mundo exterior. Es decir, tiene la capacidad de manifestar lo que hay dentro de él y crear obras a un nivel muy profundo y capaz de inspirar nuevas formas de ver el mundo. Su dupla ideal y la que nos propone Adobe es el productor. La segunda personalidad es el pensador. Pensamientos profundos, grandes preguntas. El pensador es considerado el estudiante perpetuo, ya que experimenta el mundo como una oportunidad infinita para aprender, descubrir y buscar la verdad. La dupla ideal que nos presenta Adobe para el pensador es el aventurero. El aventurero, tanta inspiración, tan poco tiempo. El perfil del aventurero es creativo, apasionado, expresivo y con múltiples talentos. Tiene una gran habilidad para entretener e inspirar y nunca están satisfechos con solo pensar ideas, buscan ir más allá. La dupla ideal que nos presenta Adobe para el aventurero es el artista. La siguiente personalidad creativa es el ejecutor, comprometido con su trabajo. Casi siempre está ocupado resolviendo problemas y avanzando en metas significativas, contemplando futuros proyectos y manifestando ideas y visiones. La dupla ideal, según Adobe, podría ser el visionario. A continuación tenemos el productor. El proceso es poder. Este perfil está identificado por ser un organizador natural con capacidad para motivar e inspirar a otros. Colaboración, liderazgo, guía del grupo, lleva el proyecto hasta el final.
La dupla ideal que nos presenta Adobe es el soñador. El soñador, el poder de la imaginación desatado. Este perfil está inmerso en su mundo interior, es profundamente emocional e intuitivo, con muchísima imaginación, y cuya dupla ideal, como nos presenta Adobe, es el innovador. El innovador, mover, sacudir, interrumpir y repetir. Suele ver la vida a través de las posibilidades y el progreso de las cosas. A problemas, soluciones. Utiliza poderes intelectuales y creativos para resolver problemas. La dupla ideal sería el ejecutor, según Adobe. Y por último tenemos el visionario, imaginando lo imposible. Este perfil se caracteriza por ser emotivo, pasional, lleno de ideas, combina una gran imaginación con el deseo de buscar soluciones prácticas. La dupla ideal, según Adobe, y con la que mejor trabajaría el visionario, sería el pensador. Estas son las 8 personalidades creativas que presenta Adobe y las cuales se han utilizado durante la investigación. En cuanto a los objetivos que se han seguido durante esta investigación, los podemos dividir en dos tipos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales han sido identificar la posible relación entre los perfiles creativos y el rendimiento académico y determinar la composición de las personalidades creativas en los grupos y en las duplas. Por otro lado, los objetivos específicos han sido analizar el porcentaje de cada personalidad creativa en el total de la muestra, identificar la calificación media de los grupos y de las duplas y observar si la calificación final tiene relación con respecto a su edad o a su género. Para acontecer estos objetivos, planteamos dos hipótesis de investigación. La primera de ellas es que la calificación de los grupos depende de las personalidades creativas de los integrantes que las componen. Por otro lado, tenemos una segunda hipótesis que dice que la composición de las duplas determina el rendimiento académico de la materia y, por lo tanto, su calificación obtenida. Es decir, partiendo de la evaluación de la materia Fundamentos de la Creatividad, se debe también analizar el trabajo por duplas, pudiendo servir como una visión mucho más clara y directa a la afirmación de que los perfiles creativos podrían determinar el rendimiento académico. De estas dos hipótesis planteadas, se realizó una investigación con datos empíricos recogidos en una muestra, con una metodología cuantitativa, realizada con unos cuestionarios de preguntas cerradas y todos estos cuestionarios de preguntas cerradas se realizaron a una muestra con las siguientes características. Estaba compuesta por 101 participantes, todos ellos hombres y mujeres de entre 18 y 25 años, estudiantes de segundo curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Todos ellos deberían de formar parte de uno de los 5 grupos de la materia Fundamentos de la Creatividad. Y la única condición era que hayan cursado la evaluación continua de la asignatura para poder tener su calificación en las partes prácticas. La parte práctica a nivel grupo de la asignatura y la parte práctica a nivel dupla de la asignatura. Para la recogida de datos se llevó a cabo 3 fases. En primer lugar, y durante una de las clases de la asignatura Fundamentos de la Creatividad, se les entregó estos cuestionarios de preguntas cerradas al alumnado. En estos cuestionarios debían primero de introducir una información de control, es decir, su nombre, su edad, sexo, grupo en el que estaban adscritos, grupo de trabajo en el que realizaban las prácticas y curso en el que estaban matriculados. En la segunda parte del cuestionario había una información previa al test online que se realizaba. En esta les contábamos la teoría de forma simple sobre las personalidades creativas que podían resultar del test y ellos debían de anotar con cuál se sentían más identificados. A continuación realizaban el test online y la información posterior a la realización del test online de personalidad creativa era que una vez tenían el resultado, les pedíamos que nos lo
marcaran en estos cuestionarios y nos dijeran el grado de conformidad con el que estaban con el resultado obtenido. El punto 4 lo marcamos ya que este último punto fue posterior a la recogida de datos, ya que la recogida de datos fue en el curso 2021-2022 y más tarde se tuvo que cotejar los datos debido a que el Comité de Ética de la Universidad de Alicante nos notificó que cada uno de los participantes debían de rellenar una hoja de cesión de derechos, por lo que se tuvo que hacer un nuevo registro en el que reformular todos esos datos y hacer un nuevo tratamiento de datos, es decir, un segundo refinamiento de estos datos. El análisis de los resultados obtenidos se ha llevado a cabo mediante 3 clasificaciones. Un primer análisis centrado en las variables individuales de la muestra, un segundo análisis centrado en las variables de dupla y un tercer análisis centrado en las variables de grupo. En cada uno de estos análisis se ha realizado 3 análisis estadísticos diferentes. El primero de ellos, un análisis estadístico descriptivo, en el que observar cada una de las características de la muestra de forma estadística. En segundo lugar, se ha realizado unas tablas de contingencia para conocer las relaciones entre las variables. Y en tercer lugar, se ha realizado una tabla ANOVA para poder conocer qué variables tienen más peso sobre otras o si existe alguna relación de dependencia o independencia de unas variables sobre otras. La utilización de la técnica estadística ANOVA permite contemplar esa posible relación de dependencia o interdependencia de unas o varias variables sobre la media de una variable objeto. A continuación, vamos a pasar al apartado de los resultados obtenidos. En primer lugar, empezaremos por las variables individuales. Se ha observado que la muestra está formada mayoritariamente por mujeres y que las edades de la muestra que más predominan son las de los 19 años. Estos datos no nos sorprenden ya que se ajustan muy bien al perfil de estudiante de segundo curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. En cuanto a las personalidades creativas de la muestra, se ha observado que la personalidad que mayoritariamente destaca es la personalidad de visionario, con un 34,65% del total de la muestra. Detrás de esta observamos la figura del soñador, con un 19,80% del total de la muestra. Detrás de esta, la figura del pensador, con un 13,86% de la muestra, y detrás del pensador observamos a el innovador, con un 8,61% del total de la muestra. Las demás personalidades se encuentran por detrás de estas 4 personalidades que predominan, y es curioso cómo la mayoría de la muestra dice estar de acuerdo con el resultado del test de personalidad creativa. Sin embargo, solamente el 19,8% ha acertado, es decir, ha obtenido la misma personalidad creativa con la que al principio se sentían identificados. A pesar de conocer las características de los estudiantes del segundo curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante, siendo estas características mayoritariamente mujeres, se ha querido observar esa posible relación entre la personalidad creativa y la variable género, por lo que se ha observado que en el género masculino predominan las personalidades de visionario y de productor. Sin embargo, en el género femenino no destacan estas personalidades mostradas en el género masculino, sino que destacan las personalidades de pensador, soñador y visionario. En cuanto al segundo análisis centrado en las variables de dupla, observamos que hay 49 duplas y un trío.
En cuanto a las calificaciones obtenidas por las duplas, se obtiene una calificación media de las duplas de un suficiente. También observamos que las calificaciones más predominantes son la de notable y la de insuficiente, con el mismo número de duplas que han obtenido esa calificación. Tras analizar cada una de las duplas de la muestra, hemos observado que estas son las duplas que más se repiten. Y es curioso cómo todas ellas tienen en su composición el perfil de visionario, de soñador y de pensador, en diferentes combinaciones. Al observar que la muestra estaba formada mayoritariamente por perfiles de visionario, nos hemos percatado de que posiblemente en la combinación de el visionario junto a otra personalidad creativa esté ahí la posible mejor dupla en cuanto a calificación o la peor dupla si observamos numéricamente su calificación. Estos han sido los resultados que hemos obtenido al observar las combinaciones de visionario junto a otra personalidad creativa. Se han observado que las combinaciones de visionario, aventurero y visionario y soñador presentan el mayor número de insuficientes, por lo que podría considerarse las peores duplas. Sin embargo, por otro lado, observamos que la combinación de visionario más productor obtienen la mejor calificación, un sobresaliente, por lo que podría considerarse la mejor dupla. En cuanto al análisis número 3, centrado en las variables de grupo, observamos que hay 29 grupos en la muestra, de entre 2 y 4 componentes. Sin embargo, los grupos que más destacan son los formados por 4 componentes, con un 62% del total. En cuanto a las calificaciones obtenidas por los grupos, la calificación media grupal asciende a un notable. Si observamos este gráfico, podremos ver que la nota que más se repite en cuanto a los grupos es la calificación de notable. En cuanto a los perfiles creativos, hemos observado que los perfiles de visionario, productor, soñador, aventurero, innovador y artista son perfiles en los que a nivel de grupo predomina más la calificación de notable. Sin embargo, en cuanto a los perfiles de pensador y ejecutor, a nivel de grupo, la calificación que más predomina en estos perfiles es la de bien. Es curioso cómo se ha observado que no hay ningún grupo igual, es decir, todos son grupos heterogéneos. Sin embargo, hemos querido observar cuál es el grupo que tiene una mayor calificación y una peor calificación, ya que si observamos en este gráfico que hemos visto anteriormente, solo hay un grupo que haya obtenido un sobresaliente, al igual que solo hay un grupo que haya obtenido un suficiente, por lo que tras investigar los componentes de estos dos grupos, se ha observado que la mejor calificación la ha obtenido un grupo formado por aventurero, soñador y 2 visionarios. En cuanto al considerado peor grupo, observamos que está formado por 2 componentes, el visionario y el aventurero. Es curioso cómo, tras observar la mejor calificación a nivel de grupo, vemos que justamente están las mismas personalidades creativas consideradas como las peores duplas en el análisis de las variables de dupla. Sin embargo, vemos que al trabajar no solo a nivel de dupla, sino a nivel de grupo, obtienen una mejor calificación. Y también observamos que el grupo considerado como el peor grupo, ya que ha obtenido la peor calificación, coincide también con una de las peores duplas observadas anteriormente. Tras el análisis de los resultados obtenidos en la investigación, se extraen unas conclusiones orientativas que tienen como eje principal la creatividad en el ámbito educativo. Las características de este estudio experimental, a través de una muestra muy específica, provoca que dichas conclusiones indiquen ciertas evidencias
aunque no tengamos todos los indicadores estadísticos para contrastarlas. A nivel individual, concluimos que las personalidades creativas no dependen del género para configurar unas u otras. Sin embargo, hemos observado que la personalidad predominante en el género masculino es la de productor, mientras que la personalidad predominante en el género femenino es la del pensador y el soñador. Estos son perfiles que se repiten entre ambos géneros, pero que tienen mucho más peso en el ámbito femenino debido a que hay un 74% de mujeres en la muestra, como ya se ha comentado anteriormente. El segundo análisis, centrado en las variables de dupla, muestra una serie de conclusiones. La primera de ellas es que la calificación depende de los perfiles creativos de las duplas, es decir, existen algunos perfiles creativos que se encaminan hacia calificaciones más altas, mientras que otros lo hacen en el polo opuesto, verificando de esta forma la hipótesis número 2. Por otro lado, se ha observado también que la calificación afecta negativamente si los dos componentes de las duplas comparten la misma personalidad, es decir, que los dos componentes de las duplas tienen la misma personalidad creativa. Se ha observado que esto, que compartan esas personalidades, hace que la nota decaiga. Y es curioso también cómo ninguna de las combinaciones que ofrecen los perfiles creativos más recurrentes obedezca a la teoría. Es decir, lo que presenta Adobe y las duplas ideales que presenta en su test de personalidades creativas, no vemos cavidad ninguna en los análisis de esta muestra con respecto a los perfiles creativos que mejor podrían trabajar entre sí. En cuanto a las conclusiones sobre las variables de grupo, se observa que la calificación obtenida por los grupos depende de la composición de los mismos, es decir, hay composiciones de grupos más óptimas que otras en cuanto a un criterio numérico en la calificación. Por otro lado, se ha observado también que la repetición de alguna personalidad creativa no es influyente en cuanto a su calificación, al contrario que pasa a nivel de dupla. Para concluir, podríamos decir que los resultados indican algunas evidencias sobre cómo se podría percibir esa relación entre la capacidad creativa y el rendimiento académico, por lo que, conociendo el perfil creativo de cada alumno y los iguales con los que trabaja, podría llegarse a plantear una posible relación entre estas dos variables. Estos resultados obtenidos vienen condicionados por una serie de limitaciones añadidas que hemos tenido durante la investigación. Por un lado, cabe remarcar que la muestra casi se ha reducido a la mitad, ya que, como ya he comentado anteriormente, a la hora de rellenar la hoja de cesión de derechos por parte de los participantes, fue complicado recoger toda la muestra inicial, por lo que nos quedaron información inconexa y debido a la decisión que tomó el Comité de Ética de la Universidad de Alicante, hizo que esta muestra perdiera representatividad a nivel estadístico. Por lo que el nivel estadístico que se ha realizado durante esta investigación se ha realizado mediante Excel y esto nos lleva a pensar que de cara a unas posibles investigaciones o para poder hacerlo más claro, la lógica nos lleva a que hubiera sido mejor realizarlo con otro tipo de programa estadístico como SPPS. En cuanto a las futuras líneas de investigación, se abre ahora aquí un debate de cara a los docentes, de si deberían o no dejar cierta libertad para que sean los propios alumnos los que decidan sus duplas creativas en las asignaturas enfocadas en creatividad, o si es mejor que los propios docentes sean quien a través de las personalidades creativas del alumnado, elijan esas duplas creativas que pueden obtener un mayor rendimiento en la asignatura. Otras variables que se presentan como unas futuras líneas de investigación podrían ser las variables del grado de conformidad, ya que puede significar un punto de partida al igual que la variable de asistencia a clase, porque esto puede considerarse una variable a tener en cuenta debido a la motivación que pueden tener el alumnado con esta asignatura.
Además, también se ha contemplado unas futuras líneas de investigación en grupos distintos, en otras asignaturas, en otros cursos, es decir, en otras universidades y además en otras carreras. Pero este punto se desvía en dos caminos. Un camino de carreras cuyo eje principal sea la creatividad, como podría ser el grado de arquitectura, el grado de ingeniería del producto, que son carreras en el que tienen mucho más presente la creatividad. Sin embargo, se abre otro camino de carreras o grados que la creatividad no esté tan presente como podría ser derecho. ¿Qué pasaría si introdujéramos estos tipos de perfiles creativos y realizáramos una investigación con el rendimiento en cualquiera de las asignaturas? Pues esto abre una futura línea de investigación y unas posibles vías de un trabajo cara al futuro. De cara a una aplicación práctica, creemos que es necesario explorar estas posibles correlaciones entre personalidades creativas del alumnado y su rendimiento académico para que la creatividad, a modo de capacidad transversal, pueda tener más presencia y aplicación en las guías docentes, pudiendo proporcionar herramientas de evaluación acordes con el perfil creativo de cada estudiante, de forma que se cree un mecanismo para una formación de duplas creativas que pueda ser realizada a principio de curso para que el propio docente conozca los perfiles creativos de su alumnado y pueda de esta forma potenciar cada uno de las capacidades de cada perfil creativo y de sus alumnos y alumnas. Esta es la cuestión por la que la evaluación de la creatividad es un aspecto que en muchas ocasiones supone una cuestión sin resolver por los propios docentes, los cuales deberían de tener en cuenta las personalidades de sus alumnos y alumnas a la hora de calificar trabajos cuyo valor principal es la creatividad. Puede que los estudiantes vean bajar sus calificaciones en materias de creatividad y se lleguen a plantear mil y una forma de abordar sus ideas para conseguir ese rendimiento académico que les proporcione la calificación merecida a su esfuerzo. Sin embargo, puede que no estén ellos mismos, sino que esté con quien anden, es decir, su grupo de trabajo. Este mismo grupo podría estar formado por personalidades cuya combinación no consiga un buen rendimiento académico en materias de creatividad. Por lo que esta es la cuestión que muchos docentes deberían de tener en cuenta para la formación de grupos o duplas en sus materias en creatividad, pues a quien no le gusta rodearse de personas que encajen en su proceso creativo y dejen fluir sus ideas más allá de un simple trabajo en grupo. Muchas gracias por su atención y por haber estado ahí en esta ponencia. Aquí les dejo el test de personalidades creativas que presenta Adobe y el que ha sido utilizado en esta investigación para que, por si tienen curiosidad, para que puedan acceder a él. Muchas gracias otra vez por su atención.